¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy jueves 14 de mayo volvemos con el tema de lo paranormal. También hemos querido ampliar un poco el abanico a crímenes sin resolver, también dentro de este aura de misterio que hemos querido instaurar en estos jueves, siguiendo con la temática que hacemos cada día, cada programa. Lo primero, presentar a nuestros invitados de hoy. Diego Sobrecueva, desde León. ¿Qué tal, Diego? Pues bien, con ganas de otro día jueves de misterio. ¿Con el miedo metido en el cuerpo desde el otro día o no? Nada, yo como somos 5 en casa, me encuentro a alguien siempre, entonces no hay problema. Te encuentras protegido, entonces, ¿no? Desde Palencia, Juan de Arce, ¿qué tal, Juan? Hola a todos. Bueno, que se vea que no solamente hablamos sobre fútbol y baloncesto, también valemos para estos temas. Le damos a todo aquí. Sí, que no se diga. Desde León también, María González, por segundo día con nosotros. ¿Qué tal, María? Hola, buenas tardes. Pues mira, encantada de que me volváis a invitar, porque a mí estos temas la verdad es que me encantan. Han causado sensación tus testimonios, te lo digo. Oye, que sepas que la gente quiere más. Oye, lo tendréis. Así me gusta. Y por primer día con nosotros, Noelia Docios de Palencia. ¿Qué tal, Noelia? Hola, bien, pues nerviosa. Que encima es un tema que me gusta, pero a la vez espero no acabar cagada de miedo. Bueno, luego nos hablarás de parálisis del sueño y de alguna experiencia paranormal que has tenido también, ¿no? Sí, alguna por ahí. Bueno, vamos a empezar, como decía antes, con crímenes sin resolver, ¿no? Es un tema que parece que atrae mucho al público, como se ha visto a lo largo de la historia del periodismo, sobre todo en nuestro país, con casos como el de las niñas de Alcácer, que creó un revuelo impresionante, hay documentales sobre ello, y parece un poco surrealista el tratamiento que se daba a estos casos al principio de cuando existían programas como Quién sabe dónde, con Paco Lobatón. Ha cambiado mucho este ámbito y ahora parece que se trata un poco con más de cautela, sobre todo para respetar el dolor de los familiares, ¿no? Entonces queremos partir de esa premisa y el primer caso que tenemos es el del lobo de Allariz, ¿no, Diego? Pues sí, yo he estado investigando sobre el primer hombre lobo documentado en España. Además, tiene la peculiaridad de que fue indultado por la reina Isabel precisamente por esta condición de hombre lobo que presuntamente pues hacía que él no controlase sus impulsos y asesinase un poco sin querer, vamos a decirlo así, un poco suave. Y nada, pues el protagonista de nuestra historia es Manuel Santos Romasanta, que nació en Esgos, Orense, en el año 1809. Nos hemos ido hace más de 200 años porque yo creo que tiene ese aura de misterio de la España antigua, profunda, campesina, que tanto nos gusta en estas historias de terror. Y bueno, pues tiene una peculiaridad este hombre, que es que en su partida de nacimiento en su parroquia se le apunta como Manuela. Nace siendo Manuela y es bastante curioso porque cuando se confirma ya pasa a ser Manuel. Este es un hecho relevante que luego os explicaré un poquitín más de dónde viene y por qué pudo ocurrir esto. Bueno, pues él tiene una vida normal, es un hombre, para que os imaginéis, muy bajito. Sabemos que en esa época la gente era muy bajita, medir unos 70 era ser prácticamente un coloso. Yo ahí estaría en mi salsa porque con lo pequeño que soy yo ahí sería de la gente grande. Y bueno, este hombre, para que os orientéis, medía 1,37 m. O sea, como un niño pequeño. Niño. Lo que ahora sería un niño. Ya de la época era bajito, pero imaginaos, ahora sería pues casi enanismo, por así decirlo. Entonces, bueno, una persona súper bajita, muy amable, trataba muy bien con las personas, era muy persuasivo, muy católico, una persona que está mucho con los curas. Y él tiene una vida normal, como decía antes, se casa con 20 años, pero al poco de casarse su mujer muere. Tenéis que tener en cuenta que era una época en la que, bueno, morir era muy fácil. Ahora estamos con el tema del coronavirus, pero pensamos que en esa época había tuberculosis, cólera, era muy fácil morir y además en la Galicia rural, había muchísima hambre. Se comía solo patatas y, vamos, trigo, muy poco. Centeno también. Entonces, bueno, pues él se dedicaba a la compraventa de bienes. Era un buhonero
que para que no conozca el concepto, buhonero es como un comerciante que se dedica a ir de feria en feria, un comerciante ambulante, por así decirlo. Lo que ahora sería pues un feriante. Entonces, bueno, pues este hombre se dedica por toda la provincia a moverse, a llevar productos, y esto también influye mucho en sus posteriores asesinatos y en su vida posterior. Este hombre se le conoce con varios sobrenombres, además del hombre lobo gallego. También, no sé si conocéis, imagino, no sé, algún espectador gallego igual le suena más, al sacamantecas o al hombre del unto. Este, pues, era un sobrenombre que tenía porque hay corre la leyenda, que evidentemente hoy en día no podemos comprobar, pero que se presupone que sí, que utilizaba la grasa de sus víctimas para hacer unto, es decir, para hacer manteca. Entonces, bueno, pues se decía que lo vendía por el norte de Portugal, sus productos, y que era como un remedio para la tuberculosis. Bueno, pues vamos al turrón, por así decirlo. Vamos a la manteca. Se le ha comparado mucho con el Dr. Jenkins y Dr. Henry Cale y Mr. Hyde. No sé si sabéis el libro, el personaje el literario, que es una persona, un doctor amable, amigable, y tiene una doble personalidad que es un auténtico monstruo, que es su reflejo más diabólico, más perverso y más terrible. Se le ha comparado con esto por su doble personalidad. Comienzan sus asesinatos precisamente donde más cerca tenía, que es en Esgos. Él tenía un vecino que le acompañó a estos viajes que hacía él, y en un momento dado, pues este vecino desaparece. 2 días más tarde, el vecino aparece muerto y a este se le acusa del asesinato, pero Roma Santa se escapa. Una de las cosas que destacan los investigadores actuales es que tenemos que pensar que en esa época nadie era nadie, por así decirlo. Tú puedes ser, yo soy Diego, pero en Andalucía no saben que yo soy Diego, y no hay ningún papel que demuestre que yo soy Diego más que el papel de la parroquia de mi pueblo y los que me conozcan. Entonces es muy difícil perseguir, tampoco había una voluntad de perseguir a malhechores, muchos crímenes quedan sin resolver. Por ello, pues nada, este hombre muere, él escapa y además pasa por casa de la mujer del fallecido y le dice que está bien, que está en Portugal y que le dé sus bienes para que se los dé, y su dinero y su ropa. Esto hace pensar a los investigadores que, además de un motivo de psicopatía, por así decirlo, también hay un motivo económico. Él, siempre que mata a alguien, se beneficia. Vende su ropa, se lleva sus beneficios, todo lo que puede lo vende. Segundo asesinato es un alguacil de León. Aquí volvemos a casa. Vecino. Aquí un vecino leonés, pues se lo cepilla, porque este alguacil fue a por él porque le debía dinero a un comerciante. Él venía a León a por materiales, le debía mucho dinero a un proveedor, y el proveedor va al alguacil y le dice: oye, este señor gallego, bajito, amable, pero que no me debe dinero, vaya a ver qué pasa. El alguacil va tras él y aparece muerto. Sorpresa. De nuevo lo vuelven a acosar y de nuevo vuelve a huir. Vuelve a Galicia y en este caso ya se tiene que esconder en Galicia porque hay ya una orden de captura sobre él con una acusación de 10 años de prisión. Él se esconde entonces en Rebordechao, que es un pueblo de Ourense también. En Rebordechao él conoce mucha gente. Tenéis que, como decía antes, él andaba mucho por los pueblos, vendía velas a las capillas, se movía mucho y por tanto tiene muchísimos conocidos. Además, como digo, era una persona muy amable. También se ha dicho que se beneficiaba mucho de que andaba con los curas mucho, que al fin y al cabo un cura es una figura importante en cualquier pueblo. Entonces, pues él andaba mucho con los curas, la gente le conocía, le escondía, le ayudaba. Entonces, bueno, pues ya en el Rebordechao conoce a sus víctimas más conocidas, por así decirla. Hay que decir que allí estuvo 10 años, que eso se me ha pasado comentarlo, y ahí conoce a las hermanas García Blanco, que eran un grupo de hermanas. La verdad es que no sé deciros el número de hermanas porque cada vez que he visto un documental y no concretan exactamente el número de hermanas, pero él hace un modus operandi con ellas. Son hermanas solteras, viudas, casadas, pero evidentemente en esa época, como sabemos, nadie se casaba por amor, o no la mayoría. Tú te casabas con el del pueblo porque tendría lo que tendría y así podías beneficiar a tu familia. Entonces, bueno, pues él se conoce a Manuela, que es una de las hermanas, se casa con ella y tiene una hija.
tiene una hija y la convence después de... No sé si llegan a casar, pero bueno, tiene una hija con ella y le convence de irse a Cantabria. Le dice que allí en Santander, que tiene contactos, que la va a colocar a trabajar, que van a vivir mejor. Tienes que tener en cuenta que irse de un pueblo en Galicia en ese momento, aunque perdieras a tu familia y aunque te fueras ahí para no volver, era muy fácil porque había mucha miseria. Entonces, pues oye, ahí te venía un señor y te decía, oye, te vienes conmigo, como pasa ahora con el tema de la trata de blancas y con la trata de personas, que le viene alguien y te dice, oye, te llevo a Europa y te hago vivir una vida mejor. Luego acaba en lo que acaba. Entonces, bueno, pues se la dice que se lleva a Cantabria, y le dice que venda todas sus pertenencias antes de salir. Dice que venda sus apenas lo que tenía, 4 o 5 cabezas de ganado y una casa en el pueblo. O sea, nada. Lo curioso es que a los 2 días vuelve al pueblo, sin Manuela, evidentemente, y sin su hija. Y él dice que ella que ha ido para Cantabria, que es imposible porque en 2 días no puedes llegar desde Orense a Cantabria andando, o en transporte de época es imposible. Entonces, él dice que se ha ido y además, esto es muy curioso, era una persona muy inteligente. Tan inteligente que sabe leer y escribir, lo cual le serviría mucho en su modus operandi. Él lo que traía siempre era cartas falsificadas diciendo que estaban bien. Estas personas siempre volvían con una carta diciendo, oye, me han dado esta carta, que estamos bien, que nos va todo muy bien, que espero que para tranquilizar familias. Él vuelve al pueblo con todas las pertenencias de la mujer, pero sin ella, qué sorpresa, y nos encontramos con que sigue repitiendo esta acción con las demás hermanas de Manuela. Empieza con cada hermana, la enamora, la convence, es una persona muy sibilina, muy engañosa, entonces pues las va engañando a todas y les hace lo mismo. Las engaña, les dice que se las lleva a Cantabria y en camino a Cantabria las mata y vuelve con todas sus pertenencias, vuelve a engañar a la siguiente hermana con cartas de las otras hermanas y así, una tras otra, hasta que se encuentra con María. María es una de las hermanas, la única que se salva, y precisamente se salva porque se niega a vender sus bienes. Ella dice que, bueno, que igual se va a Cantabria con él, pero que no quiere vender sus bienes porque, claro, es lo único que tiene en el mundo. De esta forma, ella consigue salvarse. En este momento, tenéis que tener en cuenta que él entabla muchísima amistad con el cura de Rebordechau, del pueblo en el que estaba, tanta amistad a base de, bueno, de traerle regalos, venderle cosas, venderle sayos. Como decía, tenéis que pensar que en un pueblo no llegaba nada nuevo, salvo por estos comerciantes ambulantes. Entonces, este señor le traía un sayo al cura, que era el que tenía capacidad económica, pues le trae un sayo, le trae unas velas, le trae tal, y además se dedica a cuidarle. Le protegen y, de hecho, cuando llega la Guardia Civil a buscarlo ya, después de tantas desapariciones, de varios asesinatos sin resolver, cuando llegan a buscarle, el propio cura de Rebordechau es el que lo protege, lo esconde y le ayuda a escapar a Toledo. En Toledo ya será detenido en el año 1852 y a partir de ahí, bueno, será juzgado, habrá un proceso judicial y ahora vamos a explicar por qué se le llama hombre lobo, porque claro, hasta ahora os he contado cosas que decir, bueno, pues un asesino en serie, muy inteligente, muy carismático, típico asesino en serie que podríamos ver en una película, en un thriller psicológico. Que, por cierto, no entiendo por qué no hay una película de esto, también tengo que decirlo. O si la hay, al menos no recientemente o no la desconozco. Porque la verdad es que la historia yo me ha tenido enganchado. Y bueno, vamos a ver por qué se le llama hombre lobo. ¿El hombre lobo? ¿Por qué se le llama hombre lobo? Bueno, pues él, tenemos que recordar ahora lo que comenté antes de que se le conocía como Manuela. Los investigadores han descubierto que se le conocía como Manuela porque probablemente fuera realmente Manuela. Este hombre se presupone que tenía una condición de hermafroditismo femenino que hacía que tuviera pues, probablemente genitales femeninos y hormonas femeninas, pero tenía atrofiada su glándula endocrina, esas glándulas endocrinas, entonces empezó a producir hormonas de hombre y por eso cuando llegó a la adolescencia y se confirmó, era un hombre, pasó de Manuela a ser Manuel. Esto también pudo provocar, junto con el ambiente alrededor, con la situación, que tuvieran exceso de andrógenos y que hicieran ser mucho más violento de lo que sería. Son hipótesis, evidentemente, como digo, esto es de hace 2 siglos, entonces es muy complicado descubrir exactamente lo que le ocurría. Él mismo, para explicar esta situación, estos cambios de humor, esto que no sabía que le ocurría,
se identificó con el lobo. ¿Por qué el lobo? Porque en la cultura gallega el lobo es el demonio, el mal, el representante del que te roba la comida, mata al ganado. Es en la cultura misticista gallega es un poco como, pues eso, como sirviente de Satán, como el misterio, la noche y el asesino por excelencia en los bosques gallegos. Él dice que se transforma en lobo muchas lunas llenas, muchas noches, y le ocurre cuando está llevando a sus víctimas, él se transforma, las asesina, las destroza con sus patas y con sus garras y con sus dientes y las devora junto con otros lobos. Es curioso porque él se identifica con esto y realmente se lo cree. Él es un creyente fiel de que esto le ocurre, pero también es curioso que, como decía antes, él siempre se lleva un beneficio económico. De todos los personas a las que asesina, sobre todo mujeres, lo que se lleva es las pertenencias, se aprovecha, como decía antes, de las mujeres para que vendan sus cosas, llevárselas y matarlas, es decir, el tema de sacamantecas, el unto, que no está comprobado, pero que puede tener una base de realidad. Entonces es muy curioso que no es un psicópata simplemente que mata por matar o por placer, sino que además consigue un rédito económico que en esa época es algo muy a tener en cuenta. Bueno, este defecto genético, también decían que una de las hipótesis es que este defecto genético se viera además potenciado por el consumo de centeno en mal estado, que es como que se hacía el pan en esa época. El centeno puede tener un parásito que es el cornezuelo. Este parásito, si se come, y en esa época además hubo muchas lluvias, por tanto con la humedad creció este parásito, y si se come, se ha descubierto más tarde que tiene elementos químicos del LSD. Por tanto, podríamos decir que igual puede ocurrir que estuviera alucinando en muchos momentos en los que él cometía asesinatos, o alucinase en muchos momentos y pensase que eso era un fruto, una explicación plausible de lo que le ocurría, vamos, en las transformaciones. Como decía, bueno, ahora ya volviendo otra vez ya para concluir esta escabrosa historia, pues él es detenido en 1852 en Toledo, se le deporta, bueno, en Toledo le descubren precisamente porque muchos campesinos gallegos bajaban a Toledo, a la Siega, a Castilla, y una partida de campesinos, hay gente de su pueblo y de pueblos de alrededor que le reconocen, le denuncian y ya es detenido y llevado a Galicia. Su abogado defensor se centra sobre todo en esta tesis del hombre lobo, de que él no controlaba sus impulsos, él además se escuda todo el rato en eso, está convencidísimo de qué es lo que le ocurre y se le condena a muerte por garrote vil. No sé si, bueno, voy a explicar lo que es el garrote vil, pues si acaso alguien no lo conoce, que yo la verdad es que es una cosa muy que está en el imaginario colectivo el garrote vil, pero yo creo que no sabemos exactamente. El garrote vil es que te atan a una silla, te ponen aquí en el cuello unas cinchas, por así decirlo, y entonces te empiezan a apretar un palo que te meten por aquí, al final te rompe la tráquea y, bueno, pues por lo que sea te mueres. Esto es una muerte muy dura que, de hecho, la última ejecución del franquismo en España también fue por garrote vil. Curiosamente, hay que decir que la última muerte en España fue por garrote vil y fue terrible precisamente porque no se hacía habitualmente. Esto es una anécdota que tengo que contar respecto al garrote vil. La ventaja de un verdugo que mata habitualmente con garrote vil es que lo sabe hacer bien. Y es que es una cosa que nunca pensamos, que ojalá te toque un verdugo que sepa hacer bien su trabajo. Porque como no lo sepa hacer bien, igual no te mueres a la primera y dura el sufrimiento unas cuantas horas en vez de una muerte rápida y dolorosa, pero al menos rápida. Entonces, bueno, pues en este caso, en el final del franquismo no fue así. Él muere en 1863. Voy a contar antes, se me ha escapado. ¿Por qué se muere en 1863 en una prisión en Ceuta por cáncer de estómago? Porque este caso, en la prensa de la época, hubo mucha comidilla sobre el caso. Se publicó en muchos sitios y llegó a oídos de la reina Isabel. Isabel se enteró del caso y se apiadó de este hombre y, por lecha y contropía, le perdonó la vida conmutada por una cadena perpetua. Esa cadena se llevó a cabo en Ceuta y finalmente murió. Hay teorías que explican su muerte, que no tienen muy claro, y bueno, hay un poco de discusión sobre cómo murió, si fue un cáncer de estómago, si fue un asesinato, bueno. Y nada,
creo que es un caso bastante curioso que sobre todo nos demuestra un poco que la ciencia muchas veces nos quita estas mitologías de hombres lobos de forma bastante sencilla. Y nada, la verdad es que si alguien quiere interesarse más por el tema, yo he estado viendo un documental que está entero en YouTube, son unos 50 minutos, que son crímenes que cambiaron la historia, el hombre lobo gallego. Y nada, les recomiendo que le echen un vistazo porque merece la pena. Bueno, pues pasamos ahora de hombres lobo a vampiros, ¿no, María? O sea, parece que vamos a repasar toda la mitología. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, yo os voy a hablar de los vampiros, llamados vampiros españoles, que bueno, os voy a poner un poco en situación. Ya sabéis que siempre la sangre siempre ha sido como un motivo de cura ante todas las enfermedades, como un líquido sanador, ¿no? Que durante la España del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX incluso, pues se achacó hacia la cura para la tuberculosis. Tanto se hacía en pueblos como para los niños pequeñitos que eran muy escuálidos ya que no comían nada, ya que estaban en la pobreza absoluta, pues se les ponía en fila para beber sangre de toro, para beber sangre de vaca, y esto estaba pues muy arraigado en la sociedad española del siglo. Entonces, sabiendo ya esto, me voy a adentrar en el crimen de Gádor, que todos habéis oído, el hombre del saco. Es un cuento popular de España y tal. Pues poca gente sabe que fue verdad, que ese hombre existió y que fue un crimen que se cometió en la provincia de Almería. Lo tengo aquí apuntado para a ver si se me olvida algo. Bueno, se dio por el 28 de junio de 1910 y murió un niño. Eso que se sepa, que esté documentado, exacto, porque en el 1910 creo que la policía tampoco haría demasiado. Entonces, os voy a relatar lo que he escrito. Bueno, Francisco Ortega, que se llamaba el Moruno, era un padre de familia de unos 55 años que estaba enfermo de tuberculosis. Era bastante normal la tuberculosis en España. Y buscaba desesperadamente una cura para su enfermedad. Y para eso acudió a una curandera llamada Agustina Rodríguez. Las curanderas, sobre todo en Andalucía, eran bastante comunes y se les tenía bastante incluidas en la sociedad. Se les hacía bastante caso y eran muy, muy influenciables. Entonces, este hombre acudió a esta curandera, quien a su vez le envió a un curandero, o sea, le derivó Francisco Leona Romero, que era bastante conocido. Al parecer, este Francisco Leona Romero ya tenía antecedentes criminales y a cambio de los 3.000 de los antiguos reales, le reveló la supuesta cura. Es un poco fuerte, en la sociedad actual es bastante fuerte lo que se hizo, pero bueno, así quedó, ¿no? Pensemos con cómo se pensaba en la época, ¿no? Esa es. La supuesta cura para la tuberculosis era beber la sangre que emana del cuerpo de un niño y untarse el pecho sus mantecas aún calientes. Hay que decir que los niños en aquella época tampoco eran tan importantes como ahora, ¿sabes? No tenían los derechos que eso, y una madre podía tener 16 hijos, morírsele 8 y tampoco darle tanta importancia, ¿no? Eran como mano de obra que se utilizaba para los campos y tal, y tampoco eran como la esencia de la vida, ¿sabes? Bueno, pues Ortega aceptó esta cura y Leona y Julio Hernández, llamado el Tonto, hijo de la curandera Agustina, se ofrecieron a encontrar al niño. En estos crímenes siempre hay un tonto que se le llama, que está así, o sea, se le llama el Tonto, porque es un hombre que va a encontrar al niño y le trae a ese niño a los asesinos. Se le llama el Tonto. Bueno, pues así fue como la tarde del 28 de junio de 1910 secuestraron a Bernardo González Parra, de 7 años y natural de Rioja. Metiendo al niño en un saco, los criminales lo trasladaron hacia un cortijo aislado que Agustina tenía preparado. Y un hermano de Julio Hernández el Tonto, José, fue a avisar al cliente el Moruno dejando a su mujer Elena haciendo la cena. O sea, era como una cosa para ellos normal que se tenía que hacer para curar la tuberculosis, y es impensable hacerlo hoy.
Bueno, pues el asesinato del pequeño Bernardo ocurrió de la siguiente manera. Es un poco, ya digo, un poco fuerte, pero bueno, hay que ponerse en la piel. Después de haberlo sacado aturdido del saco, a Bernardo se le hizo un corte en la axila, de la cual emanó la sangre que bebió el moruno mezclada con azúcar. Tras ello, llevaron al niño hasta un lugar conocido como Las Pocicas, donde Leona lo mató aplastándole el cráneo con una roca. Después extrajo la grasa y el epiplón. El epiplón es como un doblez que hay en el duodeno, en el abdomen, que tiene mucha grasa, para confeccionar una compresa que aplicar en el pecho de Francisco Ortega. Acabado el ritual, ocultaron el cuerpo sin vida en una grieta, tapado con unas hierbas y piedras sin ser enterrado. Y aquí está, porque esto se dejó, y si no hubiera sido por este hombre que ahora os voy a contar, no hubiera salido este crimen a la luz. Y fue por el dinero, no fue porque se sintieran mal por lo que habían hecho, sino que a la hora de repartir esos 3.000 reales que había pagado el moruno por los servicios, el curandero Leona intentó estafar a su cómplice Julio el Tonto sin obtener buenos resultados. Dándose cuenta de las intenciones de Leona y para vengarse de él, Julio le contó a la Guardia Civil que había visto el cuerpo de un niño cuando perseguía a unos pollos de perdiz. Y ahí fue cuando se destapó todo y se dio pues garrote a los culpables. Pero también me parece increíble que fuera por el dinero y no por haber asesinado a un niño de esa manera. Una pregunta, ¿también fue ejecutado el moruno? No, los curanderos no. Los curados no. El moruno, sí. Sí, el tonto no. El tonto como por haber colaborado. Eso. Por haber colaborado con la policía y tal, no se le juzgó, pero al que le asesinó sí. Es que el instigador fue el curandero, pero el curandero se defendió diciendo que no creía que iban a llegar a hacerlo. ¿Sabes? Que se lo dijeron como una cura, como el beber sangre ya estaba muy, muy arraigado en la sociedad, pero de un niño es que era impensable de hacerlo. Pero él dijo, el curandero, que lo dijo y que no pensaba que iban a hacerlo. Y así se libró. Cuando tenía al niño delante tampoco pensaba que iban a hacerlo igual. Y así pues se libró. Luego también... Lo de beberse la sangre con azúcar, me parece como... Sí. Como darle un toque de... Por lo menos que no me sepa mal, ¿no? Claro, en plan, montar el ritual, pero ponme un poquito de azúcar. Sacarina no tienes, ¿no? Porque así con la sangre... Claro. Obvio. Es curioso. También se daba esto porque, aparte de lo de la tuberculosis y tal, la anemia estaba muy, muy arraigada también en la sociedad, en la media, o no sé, no me acuerdo muy bien. Pero la anemia ya sabéis que es una falta de hierro en la sangre y que supuestamente beber sangre pues te sube los niveles de hierro, que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. También con esto de la sangre nos vamos hacia Barcelona. Más o menos también 1930 o cosas así, y de la llamada La Vampira de Barcelona, que también es bastante curioso que les llamen vampiros. O sea, en lo que son las cosas periodísticas, yo no entiendo, los titulares y todo esto se decía vampiros. O sea, se llamaba vampiros. Hombre, ya existía digo yo, ahí, más. Ya tenían ahí su forma de enganchar a la gente. Eso sería los vampiros. El clickbait de la época. El clickbait, obviamente. Y estos crímenes en esta provincia de Almería no lo habla nadie. En plan, no se sabe mucho porque te lo intentaron ocultar, porque es muy duro. Y actualmente no quieren hablar nada de ello por no dar mala fama al pueblo. Comprensible. Pero tapar algo que existe tampoco vale para mucho, ¿no? Pues esta llamada vampira de Barcelona, bueno, también le llamaban la vampira de la calle de Poniente, o la vampira del Raval, o la vampira de Barcelona. Esta mujer también se llamaba Enriqueta Martí, ¿vale? Y fue proxeneta, traficaba con niños, porque, te digo, normalmente la abuela tenía que cuidar a los 16 hijos que tenía, mientras la madre estaba trabajando y el padre también, y alguno se le iba por la calle, ¿sabes? Era bastante difícil controlar a todos estos niños. Pues esta mujer supuestamente
porque tampoco se llegó a confirmar. Supuestamente lo que hacía era coger a niños que estaban solos, incluso de la clase media, que también es para recalcar, los llevaba a su casa y también se ve que les quitaba las ropas, les cortaba el pelo, con la grasa y la sangre hacía como unos, era también tipo curandera, hacía como unos potingues, no sé. Y con los huesos también es importante porque también en esta cultura, aparte de la sangre, los huesos molidos también tenían como una cosa mágica, ¿no? Entonces, para ella era muy fácil ocultar los cuerpos, ya que quitando la piel, todos los músculos, los huesos, la sangre, incluso los huesos, no había pruebas. Y a esta mujer no se le juzgó nada más por secuestrar a 2 niñas, porque las tenía en su casa y una vecina vio a una niña por la ventana y llamó a la Guardia Civil y ya se destapó. Pero nunca se la pudo atribuir que matara a tantos niños, solo de secuestrar a esas 2 niñas, que se las encontraron sin ropa, con el cabello cortado, y les daba patatas y pan duro para comer. Y ya te digo, la leyenda creció y eso es lo que se decía, que era una asesina en serie y una curandera. Y luego el último que tengo también es que es lo mismo. En Jaén es el crimen de Jódar, que también es bastante conocido, que también es el mismo modus operandi. Era un hombre que tenía tuberculosis, los médicos le daban pues por perdido, porque en aquella época la tuberculosis era muy difícil de tratar. Entonces acudió a un curandero y el curandero lo mismo, le dijo que tenía que beber sangre de un niño. O sea, es que es muy fuerte esto. Que son las modas, ¿eh? Sí. Y esto fue bueno, en 1993 se destapó, quiero decir, pero esto también fue por el 1910, 1915, todo ese principio del siglo que fue eso. Y fue lo mismo, unos hermanos que asesinaron a un niño para sacarle la sangre y dársela de beber a su padre enfermo de tuberculosis. Lo mismo, y también había un tonto, que le dicen aquí tonto, el que yo lo leo como está. Aquí lo dicen un joven vecino con pocas luces, que fue que secuestró al niño y lo llevó ante los otros 2, y el mismo modo oponente, le cortaron, bueno, le mutilaron al pobre niño, le metieron en un saco, que eso también generó todo esto del hombre del saco, ¿no? Sí. Entonces se lo llevaron en un saco y lo mutilaron y sacaron la sangre del pobre niño y se lo llevaron en unas tazas y unos jarros, bueno, unas cosas que decías que era muy fuerte. Y lo mismo, fue por el dinero. A la hora de repartir el dinero, este tonto, que también fue el tonto el que descubrió el pastel. Al final el tonto siempre es el que no es tan tonto, ¿eh? Correcto. Bueno, y recordad, por la pasta, que al final claro. Creo que todos los crímenes que estamos viendo tienen una motivación económica detrás. Es que es la motivación totalmente económica. Es que pensar actualmente hacer eso a un niño es impensable, pero bueno, en aquella época los niños tampoco eran tanto, ¿no? Y es que fue por el dinero, no fue por los remordimientos que tenían. Y eso me parece a mí muy remarcable. A raíz de lo que comentabas del tonto, hace 50 años a la gente con problemas psicológicos se les llamaba subnormales abiertamente. O sea, era el término utilizado para referirse a ellos de manera científica prácticamente, ¿no? Para que veamos cómo ha evolucionado todo. Y era de lo más normal tener un tonto en el pueblo. El tonto del pueblo era el que hacía así. Sí. Bueno, Juan, nos vas a contar la historia de la familia Barrio, ¿no? Pues sí, mira, a ver, mi historia no es tanto de la España profunda, más bien se remonta hasta hace, podríamos decir, poco tiempo, hasta el año 2004. Y además, pues mira, nos salpica de cerca porque fue en Burgos donde ocurrió esto. Nos encontramos pues una familia normal, una madre, un padre, 2 hijos. El niño mayor 16 años tenía y el pequeño 11 años. Y esto ocurre de la noche de un domingo a un lunes, en la que, bueno, antes de nada, también tiene que ver porque el caso no está resuelto. Y se puede decir que uno de los motivos que veréis al final es por temas políticos, porque el padre, bueno, era alcalde en un pueblo de Burgos también, alcalde del PSOE. Bueno, que eso luego ha salido a la luz que podría tener algo que ver, pero lo importante es,
la familia, después de unos cuantos días sin saber nada de sus parientes, de estos protagonistas, vamos, decide ir a la casa a ver qué está pasando allí. Se encuentra la puerta abierta y lo que ellos describieron como un mar de sangre. Que esto a la policía, cuando han ido bueno, les han hecho reportajes y todo, pues es las palabras que les llamaron mucho la atención. Lo del mar de sangre. Se descubre que el padre, en este caso Salvador Barrio, tenía 60 puñaladas en el pecho y estaba al lado. ¿No? Un ensañamiento, vamos. Brutal. Sí. Luego, la mujer, 17 puñaladas en la cama, al padre le apuñalaron en la cocina y el niño, al oír esto, se encerró en la habitación. Cerró la puerta con, no sé si tenía una especie de candado, cerró la puerta. El asesino, de una patada, derribó la puerta, sacó al niño de debajo de la cama y le metió otras 17 puñaladas en el pasillo. Joder. Y lo curioso viene ahora, cuando llega la policía e investiga la escena del crimen, pues se da cuenta de que, aparte, bueno, hay muchísima sangre, pero no hay ni una huella, ni un pelo, en el arma no hay nada de ninguna marca de nada, o sea, ni huellas ni nada. Y lo único de lo que pudieron tirar es de la patada que dio a la puerta, el suelo tenía sangre de los anteriores asesinatos. Con la huella. Entonces dejó la huella con la sangre marcada. Se descubrió que era una zapatilla de la marca Dunlop, creo que era, un número 42, bueno. Pero claro, intentaron buscar más huellas de zapatos por la casa y nada. De hecho, bajaron a la calle, miraron por los contenedores porque de lo que se sospecha es el que pudo haberse cambiado de calzado al bajar a la calle y tampoco. Nunca se va a saber nada, el caso está sin resolver. Y os preguntaréis que dónde estaba el hermano mayor, porque falta un niño. Pues este chaval, el día antes, justo, se le llevaron a un centro de menores de Aranda de Duero, porque debía ser un chico muy, muy conflictivo, muy problemático, por lo que decía la familia. Y la primera hipótesis que se planteó fue, oye, pues igual ha sido el hijo mayor. Pero la policía se llegó a poner de acuerdo y dijo, a ver, este plan tan perfecto es imposible que un niño de 16 años, creo que tenía 15, 16 años, lo haya podido planear. A día de hoy se sabe que el chaval está viviendo en Galicia con la familia materna y de lo único que se preocupa es del patrimonio familiar, de la herencia. Nada más, no quiere saber nada más del caso, no consiguieron tener pruebas contra él, tenía coartada en este caso, de que estaba allí en el centro y a día de hoy no se sabe nada. A mí me parece bastante impactante. Sí. Pues sí. Joder. Parece mentira, ¿no? Cómo hay gente que puede tener una mentalidad tan macabra de planear todo esto y que encima no les pillen, ¿no? Y es que encima es, año 2004, ya hay avances tecnológicos, se puede, no es que pase este crimen en el año 1800, 1900, no. O sea, que no haya ninguna marca, ninguna huella, nada, me parece flipante. Bueno, yo voy a pasar, antes de meternos en el tema de lo paranormal y de la parálisis del sueño, también tengo un caso preparado, que es el caso Macastre, que sucede en la zona en la que, bueno, esto sucede en enero de 1989 y 3 años después, casi 4, aquí en esta zona a 30 kilómetros prácticamente es donde sucede el famoso caso de las niñas del Casar. Luego vamos a ver también cómo están relacionados estos crímenes. Bueno, el caso Macastre, como os decías, sucede en enero de 1989, cuando 2 chicas y un chico, llamados Rosario, Valeriano y Pilar, deciden coger un autobús e irse a un camping. Se van un fin de semana a un camping. ¿Qué pasa? Que desaparecen y transcurridos varios días aparecen en una caseta en otro pueblo, el cual no tiene una forma directa de contactar ni mediante autobús, por ejemplo, ni nada, con el sitio donde estaban en el camping. Entonces, lo que se baraja es que alguien los llevó allí porque luego, en el desarrollo del caso, aparecen huellas de 4 personas y no de 3 que son el grupo que se había desplazado. El dueño de la caseta era una caseta donde un agricultor guardaba pues, aperos de labranza y tal, tenía una pequeña habitación, entonces ve que la puerta está forzada cuando llega allí un día.
Entonces ve que la puerta del dormitorio también está medio abierta y se encuentra una chica en la cama. Y él piensa que está dormida, que se ha colado allí y está dormida y la intenta despertar y es cuando comprueba que está muerta. Entonces, pues bueno, ya da la voz de alarma y tal y no se ven marcas de violencia aparentemente en el cadáver de esta chica y bueno, pues se intuye que ha podido morir intoxicada con beleño, que era una droga muy popular en aquella época que te hacía sufrir alucinaciones. Lo que pasa es que no aparecen las otras dos personas. Entonces se comienza una búsqueda y varios días después, en un contenedor de la calle Alcácer de Valencia, aparece un pie mutilado. Esto ya veremos luego que tiene relación con el caso. Bueno, no se sabe cómo ha llegado ahí ese pie, no se sabe cómo ha sido amputado, a quién pertenece ni nada. Esto, como os cuento, sucede en enero de 1989. En abril, o sea, varios meses después, aparece el cadáver del chico, de Valeriano, entre unas zarzas y aparentemente tapado de una forma artificial, pero nunca se ha podido confirmar tampoco si alguien la ha estrangulado, si alguien la ha matado, que era una de las hipótesis que se barajaba. El caso es que aparece con una vela cerca de su mano. Y eran unas velas similares a las que habían aparecido en la caseta, porque bueno, se rumorea que podían estar haciendo una serie de ritos satánicos. Estos chicos tenían 14, 15 años, estaban en una época un poco de experimentar con estas cosas, ¿no? El caso que aparece el cuerpo del chico y las pruebas se ve que este chico ha vomitado al morir. Entonces también se le relaciona con una posible intoxicación por beleño y una de las hipótesis que se baraja es que este chico empezara a ver cosas en su mente, cosas que no existían realmente y que saliera huyendo y que muriera en esa zona, cayera allí sin que nadie hubiera intervenido en su muerte. ¿Qué pasa? Que un mes después aparece el cadáver de la última chica y adivinad qué le faltaba. Un pie. El pie. Entonces, claro, aquí ya el cuerpo aparece a 9 kilómetros de la caseta. Esa es una de las cosas que llama más la atención, porque no es tan fácil huir 9 kilómetros y más en un estado de haber consumido estupefacientes o cosas de estas. Lo que pasa es que algunos expertos sí que dicen que cuando te encuentras en este estado pierdes la noción del tiempo, no sientes cansancio y sí que es posible igual huir 9 kilómetros. Lo que pasa es que, claro, al no tener un pie ya entra en juego un móvil en el que se puede implicar a la cuarta persona de estas cuartas huellas que aparecen que no son de estos tres chicos y que esta persona fuera la que amputase el pie, fuera la que lo escondiera en un contenedor en Valencia. Bueno, el caso es que nunca se ha sabido quién es el culpable y una de las personas a las que interrogan varios años después por poder estar relacionada con el caso, porque a estos chicos se les ve en un bar en una localidad cercana con una cuarta persona y se sospechaba que esta cuarta persona era Miguel Ricard, que es uno de los acusados por el homicidio de las chicas de Alcácer, aunque él siempre ha negado tener relación con estos hechos. Pero bueno, nunca se ha sabido quién era esta cuarta persona, nunca se han barajado varias hipótesis, también que el chico que apareció muerto realmente apareció ahí porque estaba vigilando que no apareciera nadie, porque se sospecha que la chica que apareció muerta en la cámara es su pareja y se puede creer, no se sabe con certeza por los análisis de la época, porque no era claro, el cuerpo ya estaba en un avanzado estado de descomposición, pero se cree que podía tener restos de semen y de sangre en sus genitales y que igual estaba vigilando que no apareciera nadie mientras esta cuarta persona mantenía relaciones con ella. Hay muchas hipótesis y ninguna se sabe con certeza que se haya y no hay ningún detenido ni ninguna persona juzgada en relación con este delito. Así que sí, otro caso. Siempre tienen el mismo, casi los tres mismos móviles, ¿no? Sí, siempre sí. O el económico, la venganza o la envidia o todo esto, ¿no? Uh-huh. O lo sexual, quiero decir. Es que en esta zona ha habido más casos. O sea, en 2008 apareció otro cadáver enterrado que a priori no tiene ninguna relación, pero bueno, en programas como Cuarto Milenio se ha tratado este caso y se comenta que igual hay un psicópata que vive
de manera aislada, que no tiene relación con nadie y que cada cierto tiempo pues comete esta serie de crímenes. Pero claro, no se sabe quién es. Ese es el problema, ¿no? Así que otro crimen sin resolver. Este ya más actual, además. Este es de 1989. Sí, hemos hecho un recorrido por la historia de España, ¿no? Para que veamos que a pesar de los medios, ¿no? Que hay avances en los medios, pero que siempre hay casos, bueno, lo hemos visto también en la actualidad con casos como el de Marta de Castillo, también es de bastante reciente, que también ha quedado sin resolver, aunque se ha vuelto a abrir la investigación hace poco. Digo, ¿qué ibas a comentar? Que me parece súper curioso que, acercándonos tanto a esta época, que no veamos una solución a estos casos, que parece que siempre es... O sea, es lo mítico que tú piensas que cuando cometes un crimen de estos te van a pillar, porque es que no hay más probabilidades. Y bueno, estamos viendo precisamente que no es así, aunque sí que es cierto que entiendo que cuando es un psicópata existe no hay un móvil tan claro como, por ejemplo, en el caso que comentábamos antes de asesinato a la familia, pues vemos un ensañamiento fruto de, imagino, una conexión, algún tipo de conexión sentimental con esas personas, porque meterle más de 60 puñaladas a alguien... Sí, eso casualidad nos parece, ¿no? Pensemos en... O sea, yo cuando hablo de crímenes con la gente, que creo que el mejor ejercicio que hay que hacer es pensar en cómo hacerlo. Es decir, no que pienses tú en cómo lo harías tú, sino imaginarse el tiempo... Ya me estaba preocupando. No, pero imaginarse el tiempo y el esfuerzo que implica apuñalar a una persona 60 veces. Es decir, no es un impulso de... No, es que es 1, 2, 3... O sea, hablamos de... Un gasto energético, sí. Un gasto energético y te da tiempo, igual es un minuto y algo apuñalando a alguien. O sea, te da tiempo de sobra a pensar, hostia, igual no. Sí, que tienes que tener una enajenación. Claro, una enajenación muy... Al final yo creo que en estos casos también influye mucho tener suerte también, ¿eh? No solo tener todo planeado, sino que no te falle nada en tu plan, o igual es una persona que realmente no ha pensado que iba a salir impune y al final la ha pasado por cómo se han desarrollado los acontecimientos. Nunca lo sabremos. De hecho, la planificación nunca confirma nada. Se me acaba de acordar de un asesinato que a mí siempre me molestaba en exceso cómo se ejecutó. Ahora parece que estoy un poco psicópata, en plan Dexter que se enfada porque no se está haciendo bien las cosas. No, pero me hablo del asesinato de Isabel Carrasco aquí en León, la política que le metieron un disparo en la cabeza, y a mí siempre me llamó mucha atención que huyeron hacia el centro. Es decir, yo vivo justo debajo de donde las capturaron y es que huyeron hacia... O sea, si hubieran ido hacia el otro lado, es una carretera, que tú coges la carretera, no hay casi gente, hubieran subido al coche y se van. Pero a mí me llama la atención que disparasen y se fueran precisamente hacia la zona más habitada al coger el coche. La verdad es que es bastante curioso. Sí, no, desde luego en estos casos nunca sabes cómo actuarías en ese caso y esperemos que nunca lo sepamos. Sí, luego también lo que nos dicen los medios, quiero decir. Claro. Todas las cosas que se ocultarán por ahí. ¿Sabes? Como el caso este de Diablo, por ejemplo, esto que se ocurrió en la Rusia, esta de la Guerra Fría, que es tan enigmático. Pues claro, las pruebas que habrán quitado de allí para no... O sea, hay que pensar también en eso. Pero cuando está el gobierno implicado... Yo se lo iba a comentar, porque a veces la prensa, cuando empieza a revelar datos que en verdad pueden ser de interés y de curiosidad para la gente, pero es que ahí pueden interferir en la investigación policial. Entonces siempre está el dilema de hasta dónde puedo y no puedo contar a los demás. Claro, es que desarrollan una investigación paralela muchas veces a la policía y en el caso de que interfieran pueden dar al traste con pesquisas que se hayan realizado por parte de la policía o levantar la liebre de infiltrados o cosas de estas, que esto tiene mucho peligro y más ahora cuando todo el mundo tiene acceso a la información, igual estás informando a la persona que está oyendo. El tema de... Por ejemplo, en el caso de Julen. Presunción de inocencia, todo eso te lo saltas. ¿Era Julen el niño de...? No era Julen, era... Julen es el del Pozo. No era Julen, era el de... Gabriel. Gabriel. Pues mira, ahí estaba la asesina infiltrada en la propia investigación. Ya la policía, en el momento que se da cuenta, la aparta un poco y es ahí cuando empiezan a tejer un círculo sobre ella. Sí, bueno, y siempre la realidad supera cualquier ficción, hay que decir. Sí.
yo quería deciros que en este punto, el profesor del que os hablaba antes nos insistía mucho que hay que tener un poco de especial cuidado cuando explicas modus operandi, ya no solo por el propio asesino, sino por motivar o enseñar a un posible asesino, porque esta gente, hay que recordar que la psicopatía es una enfermedad mental, que hay mucha gente psicópata que nunca llega a ejercer la violencia, o sea, hay que entender que los trastornos de obsesión van desde el obsesivo compulsivo de orden. Yo conozco mucha gente yo conozco a un chico que en un juego, hasta en un juego, se ponía muy nervioso si estaba mal ordenadas las cosas en un cofre, o sea, se ponía él mismo ahí, me lo dejáis todo desordenado, las espadas con espadas, los escudos con escudos. Y se ponía Minecraft, ¿no? Yo soy un poco igual, Y se ponía como súper, que estamos todos en plan de, y el tío, si se ponía muy nervioso, se no estaba bien. Y entonces tenemos que pensar yo tengo alguno de que eso, que va desde ahí abajo hasta unos puntos, y que muchas veces también hay que pensar lo que os comentaba antes de cómo influye el ambiente, las situaciones, este hombre que comió el centeno con un componente LSD, o sea, cómo el ambiente que engloba todo esto puede variar tanto la situación de una persona. Ya no es sobre todo porque estamos hablando de criminales que no son gente como tú y como yo, como nosotros, que son gente que tiene un problema realmente, pues eso, un trastorno mental. Como en mi caso, ¿no? Que les dijeron de beber sangre y que no pensaban que iban a hacerlo. Claro, sí, estaban tan desesperados por curar a su padre de la tuberculosis que estarían, vamos, para hacer eso tienes que estar muy desesperado. Mira, por lo que ha dicho Diego de lo del modus operandi, yo tengo entendido que en la serie de Mentes Criminales, si os fijáis, al principio de las primeras temporadas, lo que son cómo el asesino planea todo, hace los asesinatos, lo comete todo, lo ponían súper explícito y lo explicaban muy bien. Y de hecho, en los Estados Unidos, eso motivó a que gente fuera a copiar los rituales que estos asesinos llevaban, y la serie tuvo que disminuir lo que es como el asesino prepara todo eso y explicar ya más cómo lo resolvían. Porque eso estaba motivando. Es como esto llamado. Bueno, igual que en Breaking Bad, ¿no? Que estarían todos ahí copiando a ver cómo se hace el cristal. Y faltan unos componentes porque lo explican también. O la Casa de Papel. También la Casa de Papel ha habido algún caso de gente que, bueno, hay gente para todo, la verdad. Bueno, pasamos ahora al mundo de los sueños. Nulia nos va a contar un poco alguna experiencia de parálisis del sueño y también algún fenómeno paranormal que has vivido, ¿no? A ver, cuéntanos estas experiencias que has tenido tú y gente de tu familia también. Pues sí, a ver, yo, por ejemplo, no he tenido ningún caso de parálisis del sueño, pero a mi hermana la pasa muy a menudo. Y bueno, pues si no sabéis lo que es como que tú estás dormido, pero tu mente se despierta y ves cosas que en realidad no están. Entonces, claro, ella la empezó a pasar y al principio, claro, te entra muchísima angustia, porque tu mente está despierta, pero tú no puedes hacer ningún tipo de movimiento. Y de hecho ella se acuerda mucho de un caso en Granada que ella todavía no sabía muy bien si lo que le ocurría era parálisis del sueño o no, y ella soñaba o sea, ella se veía tumbada en la cama, lo sentía ella como que se había despertado, y tenía la mano de una persona presionándola, que la estaba haciendo ella sentía como hasta daño. Y claro, te levantas angustiado y dicen que es recomendable que según te pasa y te despiertas, no te vuelvas a dormir porque es probable que te vuelva a ocurrir el mismo sueño. Y nada, pues ya investigó un poco, descubrió que lo que tenía que hacer era intentar relajarse, entre comillas, y pensar, bueno, ahora me despierto, se me pasa y ya está. Y ahora la verdad que la pasa menos, pero sí que ha tenido algún caso que dice, lo he pasado realmente mal. El otro, hace un mes y medio o así, me llamó y estaba dormida, se despertó y tenía al lado un cadáver tumbado y tenía el brazo del cadáver cogido. Y claro, no podía soltarle ni nada, y hasta que te despiertas. El principal problema es eso, que tú eres consciente de que eso te está pasando, pero no puedes hacer nada, ¿no? Eso es lo peor. Claro, tú no puedes chillar porque, por ejemplo, ella vive con su novio y dice, bueno, pues chillas en el sueño y a lo mejor la otra persona te intenta despertar algo, pero nada. O sea, es como inmóvil estás. O sea, es igual, pues, mucha angustia. Igual no sé si tiene que ver también con los sonámbulos, que el tema de despertarles que es peligroso, porque les puede dar un ataque en ese momento. Entonces pues igual tiene algo que ver, ¿no?
no sé si con la parálisis del sueño, si despiertas a la otra persona le puede pasar algo o no, porque como tampoco le ves si le está pasando algo o no, Claro. o sea, lo único que he notado yo alguna vez durmiendo con ella, que alguna vez durmiendo conmigo la ha pasado, es que estaba moviendo la pierna un poco. Y claro, yo lo notaba, pero digo, bueno, pues lo típico que estás dormido y te mueves. Pero no sé si es bueno o malo despertarles o no. Es más difícil percibirlo desde fuera, que está pasando, claro. Yo conozco un chico que comenté otro día que ha tenido un caso bastante grave y sí que decía que sí que se había despertado una vez porque había despertado su madre, pero no ha llegado a tocarle, sino que cuando ya estaba ya desarrollándose la parálisis del sueño, sí, al abrir la puerta de la habitación, que se rompía, por así decirlo, ese brujo, o sea, es decir, en cuanto oía algo externo, y sí que dicen que en ese sentido pueden ayudar mucho los animales de compañía. Los perros, por ejemplo, sabemos que se usan los veteranos de guerra, estos que sueñan, tienen pesadillas, pues puede ayudar un poco porque un perro siente esas cosas. Son más que nosotros, porque como tú decías, tú ves a un amigo que mueve un pie y tampoco vas a ponerte a despertarle. Yeah. Que has movido un pie. ¡Despierto! También tenías algún fenómeno paranormal, ¿no? Por ahí que contarnos. Tuyo y de algún familiar. Yo tengo uno de un perro, que la verdad ahora lo pienso y digo, qué ridícula eres. Pero no, ridícula nunca. A María no se lo vas a contar, lo que... Yo no sé qué pasó. El caso es que pues yo tendría 10 años o así. Por esa época yo era fan número 1 de Patito Feo. Entonces los capítulos los ponían los viernes. Y los viernes mis padres pues quedaban con sus amigos para tomar algo. Y yo decidí que yo me quedaba sola en casa, que prefería ver Patito Feo, aunque fuese sola. Y ahí habíamos adoptado una mezcla de perro salchicha con otra raza. No sabíamos muy bien lo que era, la verdad. Y yo estaba viendo la serie... Y la perra estaba tumbada al lado mío y de repente se levanta, empieza así como a buscar, sale a la terraza que la tengo justo en el salón y se puso a ladrar al armario que tengo al fondo, que es ahí como un armario oscuro al fondo de la terraza. Y yo, madre mía, madre mía. Y digo, la perra esta no deja de ladrar y yo no escucho aquí la serie. Y ya la veo que entra, empieza a correr a un lado, a otro del salón y venga a ladrar y venga a ladrar. Y no se calmaba. Y ya no se atrevía a salir a la terraza, se quedaba solo en la puerta. Y dije, me está poniendo... Yo ya haciéndome ahí hay alguien en la terraza, me va a matar. y decidí ponerla a la correa y tenerla yo atada y no paraba. Y la correa enredándose en todos lados. Y dije, mira, a la mierda. La até a la pata de la mesa, cogí el teléfono fijo, me encerré en mi cuarto y dije, mamá, ven ahora mismo que me va a dar un infarto, por favor. Una picia monté mi madre corriendo, que no sé ni dónde estaría la pobre, pero se las he montado así de veces porque me empiezo a meter miedo yo sola y encima me habían contado en verano que los perros sentían espíritus y todo y yo ya digo, bueno, tengo la casa llena. Mejor prevenir que curar, ¿eh? Sí. Hombre. Mejor que avises. Yo sí. Aquí también tiene un papel muy importante. Aquí esto cuando te cuentan una historia al día siguiente, lo que comentábamos otro día también, cuando ves una película... Comentabas con la monja, ¿no? Que tienes, sí. Vas viendo monjas muertas por todos lados. Sí. Es que el tema de la sugestión, yo siempre digo que yo no me gusta ver el cine de terror porque mi imaginación es peor que la peli. Yo cuando veo que veo una peli que me han dicho, vamos a ver tal película, yo antes de reconocer que lo hago, porque esto lo hago, y busco en Google los bichos que van a salir en la película. ¿Por qué? Porque si yo me los imagino, os aseguro que son mucho más terroríficos. Y yo además tengo un terror en especial, que es no tanto a la oscuridad, sino al mítico de aquello que hay en la oscuridad. Yo no me dan miedo ni los fantasmas, no me dan miedo... Zombies, yo siempre he pensado que, tío, viene el zombie, pues se metes una hostia y a correr, que es un bicho que va bastante... Tienen una debilidad, por lo menos. Claro, va tocado del ala, o sea, no muy bien. Bueno, el de Walking Dead echan unas carreras que ya las tengo yo. Pues... Entonces yo siempre pienso en algo rápido, tipo Alien, tipo ese estilo de que va corriendo por los tejados. Y a mí me ha llegado a pasar de eso, que ir por la calle, no sé, mítico que igual 5 de la mañana, no volviendo de fiesta porque a esas horas te da igual todo lo que te... Sí, me raspan los pies. Pero de esto de estar en algún pueblo, mítica calle vacía, y de ir mirando para arriba para los tejados pensando, como vea pasar algo corriendo por los tejados, o sea...
O yo cuando ventilo por la noche, que yo tengo un patio más o menos pequeño y entonces pues me tengo que ventilo por la noche y tal. Entonces pues las luces apagadas de casa, porque claro, como ahora enciendas la luz de habitación antes de cerrar la ventana, entran los bichos. Y de ver la luz, o sea, ver la ventana abierta y decir, hostia, como me haya entrado, o como vea yo ahora algo, trepando por la terraza o lo que sea, vamos. Es demasiado, es demasiado. Yo es que eso, es lo que decíais, La cabeza. la cabeza. Es el peor enemigo. Sí, yo cuando me pasa alguna cosa de estas, de oír algo de tal, yo vuelvo para atrás y repito lo que estaba haciendo. Quiero decir, si oigo, por ejemplo, si entro en mi casa del pueblo y veo un crujido, oigo unos pasos, oigo tal, intento decir, vale, vuelve para atrás, vuelve a hacerlo y a ver si, ¿sabes? A ver si suena ese sonido para ver si soy yo. ¿Sabes? El 80% de los casos soy yo. Pero tú ya tienes más cerca, esa casa. Yo como científica, yo intento, ¿sabes? Claro. Vuelvo para atrás y lo vuelvo a hacer. Todo. Método empírico. Yo como... También teníais alguna historia paranormal, ¿no? Yo sí. Sí. Yo tengo un par. Bueno, hay una que se me ha ocurrido que es relacionada también con casos sin resolver. Pero bueno, empiezo por la anécdota. Mira, ninguna me ha pasado a mí, a gente cercana. Pero vamos, ahí me lo han contado y yo me fío, de verdad, que les ha pasado. La primera es en mi pueblo, aquí en Palencia, en Cervera de Pisuerga. Hay un colegio muy antiguo, abandonado ya, que no sé hasta qué año, sinceramente, estaría abierto. Pero para que os hagáis una idea, me recuerda a mí al San Agustín de aquí de Palencia. Un colegio enorme, vamos, le llamamos el Colegio de los Frailes, que así era de curas. Sí, y ya lleva abandonado, pues lleva abandonado mucho, mucho tiempo. Y lo típico, pues los niños empezaron a colar por alguna ventana, tal. Bueno, y ya pues gente mayor o de mi edad, por entonces se empezó a meter. Esto te hablo de hace 3, 4 años. Entonces, un día se metió un grupillo de gente y la persona que a mí me lo contaba me dijo que fueron por un pasillo, empezaron a recorrerse distintas habitaciones y bueno, ya de por sí da mal rollo el sitio porque tú vas por las clases, es que eso es un colegio, tiene comedor, tiene sala de actos, tiene de todo, o sea, una iglesia dentro también. Y ves por las pizarras cosas raras escritas. Luego, por temas de habitaciones, el nombre del chaval que estaría ahí durmiendo entonces, más el grupo sanguíneo y cosas de estas. Parecen bobadas, pero ya te va dando como mal. Los ingredientes ya... Por eso. Y de esto que, bueno, se recorrieron hasta la sala de calderas por abajo, que eso está quemado además, no hay luz por ningún lado, y a la que volvieron al pasillo principal, esto era casi de noche. Encima de noche. Claro, esto es una de las cosas que a mí me fastidia. Estás a las 5 de la tarde, claro, por lo menos. Yo la verdad que no entraría a ninguna hora, ¿eh? Pero hablando con 5 personas en el teléfono. Claro. Coge un palo. Un palo gordo, iban armados, ¿eh? Iban con palos y tal. Bueno, y ya anocheciendo vuelven al pasillo principal y de esto que empiezan a caminar y todos en silencio y escuchan como agua, como que están pisando en un charco. Y de esto que miran para el suelo, y para que os hagáis una idea, de agua había como en los supermercados cuando pasa la máquina esta que limpia y deja como un reguerillo ahí de agua, una marca. Y claro, habían pasado antes y no había pasado eso. Y de repente pisan y dijo uno, oye, que el agua se seca. Pues te puedes imaginar. Empezaron a correr y salieron de ahí, vamos, cagando leches. ¿Cómo que el agua se seca? ¿Cómo? Joder, han pasado por allí hace nada. Y cuando vuelven a pasar, el rastro ese de agua, pero un rastro de nada, y es como, pero si el agua se seca, o sea que esto es reciente. Sí, claro, que algo ha pasado. Había pasado alguien en el intervalo. Había pasado alguien, no me digas cómo en ese rato, pues salieron de allí cagando leches. Te puedes imaginar. Hostia. La otra, mira, otra que tengo que es más corta, pero también. Esta le pasó a mi padre, que hace años iba con un amigo suyo en el coche por el pueblo. Iban a otro pueblo y tienen que atravesar un pinar. Esto es por Valladolid, más o menos. Y les llamó... Esto era de noche, también. Volviendo otra vez. Y se encuentran en el arcén, justo en una curva, a 2 chavales jóvenes haciendo autostop, pero lo que llama la atención es que están como súper nerviosos. Como que quieren que les cojan a toda costa, pero asustados de que les ha pasado algo.
Mi padre iba de copiloto, conducía al otro amigo, pasaron de largo, como diciendo, pero ¿estos qué les pasa? Tal, y a los 100 metros, o sea, no más, dijeron, oye, que igual les ha pasado algo, vamos a dar la vuelta. Y cuando dieron la vuelta allí no había nadie. Esto de las carreteras, de las curvas, de por la noche. De la muerta soy yo. Sí, Claro, yo ¿ves esa curva? Pues ahí me morí. Pues no. Y yo le preguntaba, pero a ver, igual les dio tiempo a seguir andando, se metieron para algún lado y dicen, no, que es que o sea, avanzamos nada con el coche y a la vuelta nada. O sea, ni Dios había allí. Y le llamó la atención, siempre se quedara con el recuerdo de que estaban como súper nerviosos, como de que algo les perseguía o algo así. Hostia. Me imagino que cada vez que pase por ahí se acordará de ello. No sé si ha vuelto. Una cosa Los de punta, ¿eh? Sí. Y mira, yo estoy pegando golpes por ahí. y el caso que se me ha ocurrido también relacionado con lo de Crímenes sin resolver es una película de Netflix, no sé si la habéis visto, que se llama Verónica, o la habéis visto de pasada o así. Recomendado, pero no la he visto. Sí, A ver, es española, es un poco malilla, de miedo, pero lo guay es la historia real que hay detrás, que es ocurrió, mira, lo he visto antes, en el año 92, y es el único caso que hay en España en el que la policía, una vez fue a investigar, bueno, es un resumen rápido, una familia, la niña empieza a jugar con la ouija, la hija mayor, y en su casa empiezan a pasar cosas raras, bueno, que al final la niña se murió. Y resulta que la policía, cuando va a investigar, en el informe que hace sobre el caso, es la única vez en España en la que no han sabido dar una explicación verídica de lo que allí había ocurrido cuando la policía se encontró a la niña. O sea, es el único caso de toda la historia de España en el que han puesto el tema paranormal. O sea, flipante. Qué bien. La película, bueno, si os aburrís, para verla a las 4 de la tarde, no a las 12. Sí. Está bien por verlas y pues sabes la historia que hay detrás y eso, Claro, pero es un poco... También os recomiendo buscar, además es cortito, si buscáis Caso Vallecas, que es como se conoce, en YouTube, aparece el extracto del informativo de ese día y de ese año, y a esa casa pues fueron varios mediums y bueno, pues intentaron contactar, y de hecho se ve en el telediario como una de las medium la posee el supuesto espíritu y empieza en la bañera o no sé dónde, su ayudante la empieza a coger la cara y a decir, ¿pero qué te pasa? Y la otra hablando ahí en arameo o en hebreo, o sea, y se ve en el informativo, o sea, buscadlo en YouTube y es el primer vídeo, creo. Yo os quería, me acabo de acordar de una situación. Tiene tintes paranormales y además tiene la curiosidad de que ocurre de día. Yo aquí, digamos, soy bastante diferente a María en lo que hago cuando veo algo raro. Yo me proveo de un palo gordo o de un cuchillo, lo que puedo. Yo diálogo. Yo soy un tío sencillo. Cojo un palo gordo y me siento mejor. Entonces, bueno, pues una vez estaba yo en mi casa con mi hermana María. Mi casa tiene una peculiaridad de que es, cuando tú llegas a las dos, o sea, están las dos puertas de las dos casas y las casas hacen como un círculo, cada casa es un semicírculo alrededor del patio, ¿vale? Entonces tiene dos entradas, tiene la entrada principal y la entrada de servicio, que es por detrás, que es un montacargas antiguo, nadie accede por ahí. De hecho, nosotros tenemos puesto delante el cubo de la ropa sucia, o sea, que tenemos tapado esa puerta, no se usa. Yo la he visto abierta 5 veces o 6 desde que llevo viviendo aquí. Total, que la cosa está en que nosotros, pues bueno, estamos mi hermana y yo en el salón, mi hermana mayor y yo, y de repente oímos un golpe tremendo en la cocina que está junto a la otra puerta. Un golpe, bueno, terrible, o sea, ¡plas! Como de cacharrería, de hojalata, bueno, ¡plas! Una hostia tremenda. Claro, mi hermana y yo nos miramos y dijimos, bueno, pues ahora qué. ¿Qué hacemos? Pues yo agarré un palo gordo que tenemos en la puerta, mi hermana un paraguas y fuimos, y esto, vamos, es que fue tal cual, habitación por habitación, como los SWAT, o sea, entramos en la habitación, garrote y paraguas en mano, debajo de la cama, abríamos armario, no sé qué, limpia, siguiente habitación, y mi casa tiene, ahora mismo estoy en una habitación, o sea, igual tiene 10 habitaciones, o sea, habitación por habitación, sale el ordenador, aquí con la colada, nada hay nada, abrimos el armario aquí detrás, nada, siguiente. Llegamos a la cocina y nos encontramos en mitad de la cocina una de estas, para hacer lasaña, una de estas... Sí. Una bandeja, vamos. Una bandeja, pero de estas pesadas, que se había caído
es que, o sea, siempre pensaré que tiene un puntito esto de por qué no hacía tanto viento, ¿vale? Se había caído de la encimera, o sea, está puesta en una encimera y había caído al suelo. Y a mí siempre dices, viento no ha sido porque pesa un huevo, esas son pesadas. Y compramos la puerta, nadie había entrado, evidentemente. Y claro, fue un poco el rollo de mi hermano y yo mirándonos en plan de, ¿nos tranquilizamos o nos acojonamos más? O cojo otro paraguas. Y ese puntito siempre tiene como, en esta casa yo cuando te quedas solo, yo enciendo varias luces por el pasillo. Porque... Para sentirte acompañado, ¿no? Sí, Esa es la sí, buena. señor. Yo tengo un ritual para encender luces por el pasillo, ¿eh? Para ir de mi baño a mi cuarto. Tienes una, apagas la otra y así, O sea, ¿no? parece una discoteca. Voy como tutun, por todos lados. Esto está el Ya, twister, pero ¿no? es Para ir como- apoyándote. Sí, sí. Mira, yo me he acordado de una que tiene que ver con las que contasteis en el vídeo anterior, Ujú. de temas de aliens y tal, en mitad de un descampado. Sí, sí. A mí esta me la contó mi abuelo hace ya años, de que él cuando era joven es un pueblo de Valladolid, al lado de Medina del Campo, y es zona de Pinar, todo eso. Entonces se metieron al Pinar, él y otro, y siempre se acordarán de que también era por la noche, yo creo. No sé qué harían en el Pinar, si irían a buscar algo, bueno, cualquier cosa. Y de esto que recuerdan ver como una luz en el cielo, no le dieron mucha importancia, pero veían que esa luz como que se les iba acercando, hasta que tuvieron un fogonazo de luz, como si hubiera pasado, pues tal cual, un platillo volante iluminándolos a nada del suelo. Y siempre se acordaron de esa historia. Y a mí, joder, me llamaba la atención, claro, que estos avistamientos y tal, sí que ha habido varios en pueblos, Sí, en sí, sí. en Lo mitad que de un comentábamos el descampado. otro día. Luego, Y otra cosa, él otra siempre se cosa acuerda que de eso. otra cosa que me pasó en mi casa de Soto, del pueblo. En la que- casa. Sí, casa, la vamos a casa. casa. La casa. La casa de Iker. La casa al lado, ya sabes que va al lado, está la era. Y allí es donde pasó aquello que conté en el otro vídeo de una vecina que vio tal, ¿no? Sí. Pues una vez estaba leyendo con mi primo en la cama a 1:00 de la mañana, ¿sabes? ¿Pero esta cama estaba en el pasillo o estaba en la No, habitación? cama, habitación. Y la habitación estaba cerrada porque mi primo le da mal rollo con la puerta abierta. Que mi primo también tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, creo que va de familia. Invítale un día, oye. Sí, le invito. Y eso, estábamos leyendo y se nos fue la luz. Se nos fue la luz y oíamos como un zumbido, como, no sé, como eléctrico, ¿sabes? Y decimos, va, yo qué sé. Lo dejamos, ¿no? Pasar, yo qué sé. Entonces, al rato volvió, primero se fue el zumbido y luego volvió la luz. Y dijimos, va, yo qué sé, estarán probando, en verano estarán probando la electricidad o yo qué sé. Lo dejamos pasar. Al día siguiente, 1:30, 2 menos algo, que es más o menos cuando yo oigo al señor este bajar. O señora. Es su hora. Es Señora. horario. Lo que sea. No sé, lo que sea. Señores. Y Sí, sí, no sé, yo con respeto ante todo, ¿eh? Ok. Por si me está oyendo. Y eso, estábamos leyendo y se nos fue la luz, lo mismo. Se nos fue la luz, zumbido, se va el zumbido y se enciende la luz. Pues nos pasó como 4 o 5 días, os lo juro. Y una noche decía mi primo, es que es imposible que pase otra vez. Y me dijo, asómate, porque estaba la persiana bajada. Dice, sube la persiana y asómate que yo creo que viene de fuera. Y le dije, Asómate tú. le digo, asómate tú, que tú eres el listo de la familia y te querrán a ti. Así le dije, digo, me voy a asomar yo. Y eso era como un zumbido que venía como de fuera. O sea, no sé cómo decir, como cuando te acercas demasiado a un cable de alta tensión. Pues, Sí. pues igual. Y nunca se dejó de oír, no lo he vuelto a oír más. Pero ahí está. Y no vas a querer saber qué fue, ¿no? Por si acaso. No. En el juego. No. Noelia, tenías una de lámparas también, ¿no? Ah, sí. Lo que me contaste ayer. Qué mal A ver. rollo. Yo es que... A lo Matilda. Más o menos por el estilo, pero sin niña. Me contaste dos que eran muy buenas ayer, que esas hay que Sí, contar. las dos son de mi prima. Es que mi prima cree mucho en estas cosas y aparte le han pasado cosas muy así. La primera es la de la lámpara. Es que mi prima cuando se casó pues, con sus maridos se fueron a vivir a León, a casa de su suegra. León es tierra de... Mucho cuidado.
Y su Cuidado. suegra pues, ya vivía en otra casa porque, bueno, esa era la casa vieja. El caso es que ella, en su cuarto, siempre que se cambiaba, pues había como pues una lámpara de estas altas, de una bombillita. Y siempre que se cambiaba ella al lado de la lámpara, como que empezaba a parpadear, pam, 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 hasta que acababa y ya volvía a estar la luz normal. Y claro, ella se lo dijo a su marido, pues yo qué sé, pues pensando, dice, oye, es pues un cable mal, la bombilla no está ajustada. Pero nada, solo la pasaba a ella, a su marido no le pasaba nunca. Y ya un día fue su suegra a verles y pues la estaba enseñando algo en la habitación y se fue a cambiar y empezó a parpadear la luz. Y dice, hombre, pero ¿cómo te cambias ahí? Y dice, no, pues no sé, pues aquí en la esquina de la habitación pues me cambio. Y dice, no, pero hombre, que a mi marido le molesta. Su marido llevaba muerto no sé cuánto tiempo. Y dice que por eso parpadeaba la luz. Y mi prima, en vez de guardar la lámpara en un armario y no volverla a ver, cogió y le dijo, oye, ya lo siento, pero ahora vivo yo aquí y me voy a cambiar aquí. Y se supone que ¿Ves? Diálogo. se solucionó y no volvió a parpadear. ¿Ves? Ya está. Hablando se entiende la gente. Una buena Muerta y relación. viva. Sí. No, pues caballero, ahora vivo yo aquí. Se va a joder usted. Vaya, O sea, lo siento. ¿qué me Claro, diga? sí. Madre mía. Expropiese. Y la otra de mi prima también fue en esa casa, que es que cuando pues nació mi primo segundo, bueno, su hijo, el niño siempre veía a un señor que le sonreía. Y el niño, mira mamá, mira cómo me sonríe el señor, no sé qué. Y mi prima, con miedo, pero bueno, como se cree en esas cosas, se lo toma con tranquilidad. Y ya, Pero ya vale. la dijeron Normal ya- tener al señor en casa. vamos. que los niños, pues hasta los 3 años, como que tienen un sexto sentido, todo eso. Y nadie se podía sentar en el sillón, porque era el sillón del señor, y si te sentabas, te ibas a sentar encima suyo, y el niño lo llevaba mal, encima del señor no se sentaba nadie. Y era el sillón de su abuelo. Y un día estaba mi prima, pues estaría ahí en el salón y el niño en la habitación, pone, jugando. Y le oía reírse, pero a carcajada limpia. Y dice, no sé, pues voy a ver, porque con los juguetes pues tampoco te sales a reírte. Y ya entra a la habitación y dice, ¿qué te pasa? ¿De qué te ríes? Y dice, nada, el señor que me hace gracietas y me hace bromas. Y ya cuando el niño ha crecido ya no ha vuelto a decir nada, el niño no se acuerda de nada de lo que ha Me dicho el cago pequeño en- ni del señor, Soy yo y como la casa. pero Con la Oye, lámpara pero dentro, era- también te Sí, digo. Pero era bueno, quiero Sí, decir, sí, era era bueno. Pero era su Menos abuelo, mal, claro, que le hacía igual reír, por veía a lo su abuelo. sí, Oye. era un espíritu bueno. Hombre, al menos al Yayo, ¿no? Que, oye, Sí. No, Yo la pero- verdad que me alegro que se hayan cambiado de casa, pero Yo, Pero yo sí que yo sí que he escuchado casos de esos, ¿eh? De algún niño pequeño que dice, oye, he Sí. visto al abuelo. Es sí. como, pero si el abuelo lleva 3 años muerto, igual. Claro, sí. O de estar durmiendo con la madre y el niño, o sea, despertarse a la madre y el niño estar hablando con alguien y el niño decir, mamá, o sea, cállate que despiertas a mi madre. Cállate, le decía. Eso da es mal, que lo de los yo- niños y los amigos imaginarios es una cosa. Y Ya, con la ¿cuándo es un amigo con la imaginario? Es que a lo mejor tienen, los pues, amigos, a lo mejor los amigos imaginarios son espíritus. no te quepa duda. Es Ya que lo un dejo. amigo imaginario que el niño pues se imagina pues a un perro que tiene un cuerno en la cabeza y se llama Fluffy, pues Eso bien. es una cosa, pero si ve a un señor Pero que le claro. está diciendo gracietas, Justo el sillón de su abuelo. No No, sé. sí. muy- Son cosas jodidas de cojones. No, pero O sea, yo- lo peor es cuando igual le preguntas al niño ¿y cómo es físicamente o qué ropa lleva? Y como sea tal cual así, ¿Cómo era? ahí Pues te caes digo una cuando- cosa. vamos. Quemo la casa al niño y la lámpara. O sea, joder, o sea, Yo también, yo es que esas cosas las llevo muy mal, ¿eh? tío, diálogo. A mí me da mucho respeto estos temas. me Eso niego. fue el otro día, que en la peña de mi pueblo es una casa vieja en la que allí el señor se murió en el pasillo y de hecho la gente mayor del pueblo nos dice, oye, tened cuidado que en esa casa se ven cosas. O sea, y allí tú ¿cuál es la entras calle? ya, pero es curioso porque es una casa a la que entras y luego en la época del año en la que entres, te entra un frío, tiene otra temperatura esa casa, tiene Bueno, en verano aire fresquita. acondicionado natural. O sea, Microclima, ¿no? sí, En sí, verano sí. fresquita, tranquilidad, unas cervezas. Bueno, igual al paisano hasta le presta. Para enfriar la bebida Con está bien. compañía. Tiene sus No, ventajas. no, Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo aquí, no sea que nos empiecen a aparecer cosas por detrás de las casas, empieza a haber silbidos como el En otro el día, que tendedero. se ha comentado mucho. El tendedero yo creo que crea una obra de protección. Yo no sé, muy oscuro lo veo, ¿eh? Sí, hay Yo no mal sé rollo. cómo no tienes cerrada la puerta. Yo nunca cierro la puerta, pero para que bueno. respire. O sea,
Yo voy todo el rato pensando, buah, como ve algo, yo miro, siempre que miro a María, miro a lo que se ve un poco la puerta y digo... Al editar el algo vídeo. fatal. Yo le he Ahora dicho ve la que no carta, me ya moleste. No me moleste hasta que termino esto. Luego ya, No, por lo menos es respetuoso, ¿no? hombre. Luego ya le tiras la pelota y que te la devuelva, ¿no? Que entre rodando Eso la es. pelota. Oye, pues muchas veces tengo unos funcos y me los da la vuelta. Me cago. Venga, vámonos. Bueno, chicos, Vámonos. Los tengo ahí, ¿no? En serio. hasta luego, chicos. Pon una cámara fija un día 24 horas a ver Que cómo... no quiero. La gente a partir del vídeo este que hicimos me dice, tía, grábalo, y digo que no quiero. No quiero confirmar nada. Se pierde la Te mano. ganas la vida, ¿eh? Que me cojo de esa ¿Tú casa. solo mandas a la tele? Vamos. Es que te lo tomas muy bien. Es que yo no puedo. O sea, Es que Revilla no te me lo lo voy puede a tomar. decir. Un día No me estaba lo- en fiesta y y estaban haciendo una broma de lo típico de me agarran del brazo y han tenido que parar porque pensaban que me daba un ataque de ansiedad. Mira, te he contado lo que he visto, Noelia, te lo he contado. Y viste cómo me puse. Sí. Por eso hay que tener cuidadito con estas cosas, que da mucho respeto. Como el vídeo del otro día, esto que comentábamos, ¿no? Que hay gente, bueno, yo lo oí en directo y luego hay gente que viendo el vídeo también lo ha escuchado y yo no sé si el vídeo de dónde viene todavía. Si vais al Yo vídeo, lo escuché ponemos el también. minuto. Vamos a buscarlo y lo ponemos. Porque Ponemos el minuto en el que se escucha claro. Es que fue cuando Diego, no sé qué hiciste con la cámara. Estuviste cambiando la cámara, no sé qué. Yo creo que, no sé. No sé sé Como interferencia paranormal. Sí, cuando hiciste así, pues el silbidito, bueno, da igual. Voy a buscarlo. Por eso ladraba el perro. El perro de Mario también ladraba, sí. O sea, el perro de Mario ya a mí no me dejaba hablar, ¿eh? Me caía mal. No. Estaba viendo que estabas contando a alguien que él veía y a ver, no hables. Que esto acaba colega. mal. Ya os contaré si pasa algo. Sí, en la siguiente edición La ya... semana que viene más historias. Bueno, chicos, muchas gracias, Diego, Juan, Noelia, María, por estar aquí con nosotros contándonos estas historias tan interesantes, pero que igual alguno esta noche no duerme. Habrá que ver cómo cómo continúa esta historia. Mañana viernes tendremos comentarios de películas malas, que va a estar muy interesante también, a ver cómo defendemos. Es que hay algunas películas que tengo mañana que yo no sé cómo las va a defender la gente, porque no hay por dónde pillarlas. Pero bueno, esto lo dejamos para mañana. Muchas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros al canal y también, como decimos siempre, sed felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.